¿Por qué no se manifiesta la nueva creación parte 2? Seguimos en el mismo tema de la semana pasada y la semana pasada nos introdujimos meditando en todo lo que hemos experimentado de esta vida, ¿se acuerdan? Les pregunté que cuál era la experiencia que ustedes habían tenido con esta vida Zoe que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que habían experimentado? Estuvo muy padre, muchos de ustedes comentaron bastantes cosas que ustedes pueden percibir que salen de esa vida nueva que el Señor les ha dado, que es la misma vida de Cristo. Es la propia vida de Dios que en Cristo está impartida a nosotros. Eso está hermoso. Y pudimos meditar y disfrutar un buen tiempo de la semana pasada en poder comprender eso. Y arribamos a un punto por el cual esa vida gloriosa luego no se manifiesta. Y habíamos entendido que uno de los aspectos por los cuales esa vida no se manifiesta es por la falta de formación del alma. Así que si tú no estuviste la semana pasada, hoy puedes apuntar allí este primer aspecto que ya lo vimos. Si lo quieres ver, ya sabes, puedes aquí mismo en la página regresarte un poquito a la semana pasada. Ahí está el video, nunca los quito. O si no, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Jorge Iniestra, y ahí están también todos esos videos. Estuvo muy importante meditar en lo que vimos la semana pasada, porque la formación de Cristo es fundamental, o sea, que tu alma sea formada, que tu alma entre en ese proceso de transformación y que no te rehúses, fíjate lo que digo, que no te rehúses a la transformación. Yo lo que noto, lo que veo, es que el otro día platicando con unas personas, yo les decía, lo que yo noto, ya saben, yo soy medio sincero, si te pego una pedrada, ponte un casco, así les digo aquí en casa, ponte un casco, porque a lo mejor es una pedrada. Díganme si no, la mayoría de la gente lo que quiere es que Dios haga un milagro en sus vidas. La gente pide un milagro, ruega por un milagro, nos pide casi a veces a nosotros que hagamos un milagro, que oremos por ellos y que algo suceda. Pero yo comentaba que muchas veces la gente pide un milagro, pero se rehúsa al proceso, de transformación. Y ese es un grave problema. Bienvenida, Mari Carmen, un abrazote a ti y a tu familia. Entonces, la gente busca un milagro, que suceda algo que cambie su condición o su estado presente, pero rehúsan el proceso de transformación. Y el proceso de transformación es el oro en nuestra vida espiritual. Es el oro. Escuchaste, es el diamante. El proceso de transformación es el diamante. El proceso en donde el Señor está llevándote a la madurez. Ese tiempo de transformación, esa etapa transformadora es fundamental para que tú puedas estar fuerte y firme en la condición, en el lugar, en tu asignación a donde Dios te quiere llevar. Bienvenida, Claudia, igual tú, Angie, bienvenidas hasta Azcapotzalco, mismo Ciudad de México, pero zona norte. Un abrazote. Entonces, el proceso de transformación, esos procesos de cambio, muchas veces esta generación, pienso yo, se rehúsa mucho a ello, le encanta por eso el sistema de, voy a decirlo así, no me malentiendan, yo doy gracias a Dios por todos los milagros que hace el Señor. Yo he experimentado muchos milagros, yo creo que tú también, y me encantaría que escribieras todo, no importa que se llene el chat, es más, ya sabes, entre más activo esté, el algoritmo de YouTube nos permite estar en las notificaciones de nuestros compadres, de nuestros amigos, entonces vale la pena que le pongas a los corazoncitos, que escribas, vale la pena, y me encantaría que pusieran todos los milagros. Lo digo porque puede alguien escuchar y piense que estamos diciendo que no creemos en milagros. Sí creemos en milagros, ha hecho Dios milagros muchos en nuestra vida y en tu vida también, y si quieres escribir,
Pon ahí qué ha hecho el Señor, cuántos milagros o cuáles milagros has visto que el Señor hace en tu vida, ¿vale? Dejando esto claro, quiero repetirlo, creemos en que Dios hace milagros, pero no rehusemos a los tiempos y a los procesos de transformación. Yo soy una de las personas que creo que cuando el Señor te lleva en la madurez, te va llevando en la madurez, y tú vas caminando en ese camino de madurez, y el Señor está transformando tu alma, está renovando tu mente, llega el momento en que no necesitas un milagro que solucione cosas. La misma transformación, el mismo proceso de transformación que el Señor está haciendo, en donde te está metiendo o donde está incluyendo tu vida, en ese proceso de madurez se van resolviendo muchas cosas en nuestra vida. No sé quién esté de acuerdo conmigo, pero yo soy de los que creo que en la madurez y en la estatura no vamos a necesitar tantos milagros, porque nuestra vida, conforme al diseño, nuestra mente transformada, ¿a qué? A la realidad del Señor y enfocados en el Cristo que está en nosotros, eso es lo que va a provocar naturalmente, lo que va a provocar es que todo lo demás caiga bajo el gobierno de Dios, y entonces vamos a estar viendo la realidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo en eso, pero los sistemas que promueven los milagros son muy concurridos precisamente porque la gente quiere un milagro, y quiere un milagro porque rehuye a los tiempos de transformación. O sea, entendiendo lo que quiero decir, o lo que quiero decir es que cuando digo milagro me estoy refiriendo a algo que suceda instantáneamente, que pase ahorita mismo, que arregle la situación sin que yo haya sido transformado. Yo creo que tú y yo hemos visto cantidad de milagros sucediendo en tantas personas. Así es, dice Gina, sí, mi forma de pensar ha sido cambiada a medida que escucho. Por supuesto, Gina. Y cuando tu manera de pensar es transformada por la verdad presente que estás escuchando, eso por naturaleza empieza a producir en ti una actitud diferente, cambio de hábitos, cambio de dirección, que es arrepentimiento, empieza a producir en ti otro tipo de vida, que es lo que realmente muchas veces produce en nosotros la problemática que tenemos. Entonces una persona, yo decía nada más para terminar este ejemplo, una persona que tiene un problema familiar y que muchas veces llega y le pide a Dios que transforme, Señor, cambia mi familia, Señor, transforma mi matrimonio, oh, Señor, ayúdame a entender a mi pareja, Señor, haz un milagro en mi casa, ya no nos hablamos, mi esposa y yo, mi hijo y yo, mi casa se está destruyendo, Señor, haz un milagro. El Señor lo puede hacer, pero yo siempre he dicho, hoy Dios puede hacer un milagro en tu casa, pero si tu carácter no es transformado, si tus hábitos no son cambiados, si tu propósito y tu visión en la vida no ha sido renovada, si no has abandonado tu egoísmo, si sigues siendo tú el centro en tu vida y el centro de todo, si eso no es cambiado, hoy Dios puede hacer un milagro en tu familia y mañana, a primera hora, tú vuelves a echar a perder las cosas. ¿Me escucharon? Entonces dice, Señor, que cambie todo aquí en mi casa. Sí lo puede cambiar. Para Dios no hay nada imposible. El único problema eres tú, porque Dios puede cambiarlo todo, pero si tú no cambias, mañana a primera hora, en tu visión egoísta, en tu visión personalizada, en tu caminar en la carne, en tu carácter no transformado, en tu inmadurez, volverás a empezar a destruir lo que el Señor había sanado milagrosamente o había restaurado milagrosamente. Amén. Entonces, así es, Erika. Como dice Erika, no hay problema para Dios hacer milagros, sino que la gente no tenga cambios en su diario vivir. Así es. Entonces, la transformación es fundamental la transformación del alma. Una alma no transformada, o sea, una alma no transformada no permite que la vida Zoe se manifieste. Primera de Corintios 15:50. Vamos allá, Primera de Corintios 15:50 y 51. Dice Didi Sansán, desafortunadamente la religión ha enseñado que solo orando y pidiendo las cosas van a suceder. Por eso las personas lo que no quieren es el proceso de transformación, de renovación del entendimiento. Exacto, Didi.
tenemos que enseñar el evangelio correcto. Por eso tenemos que enseñar el evangelio. Tenemos que enseñar el evangelio, pero ¿cuál? El evangelio que es el que nos muestra el propósito del Padre. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ojo, que el propósito del Padre es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, eso ponlo allí. El propósito de mi papá, ponlo en tus notas, te va a servir. El propósito de mi papá es que su hijo sea formado en mi vida. Eso ponlo allí. Ese es su propósito. Si ese es el propósito de mi Padre, la cita es 1 Corintios 15, 50 y 51. Si ese es el propósito de mi papá, entonces ¿qué? El evangelio correcto va de acuerdo a ese propósito. Por eso cuando uno lo comprende y empieza a leer correctamente el evangelio, te das cuenta que Jesús no vino a hacer milagros. Jesús no vino a sacar de la pobreza a las personas, aunque las sacó de la pobreza, aunque hizo milagros, pero Él vino a manifestar al Padre. Y uno cuando lo mira, uno se da cuenta de eso y dices, wow, qué maravilloso. Así que tú y yo, cuando participamos de su propósito, cuando dejamos que nuestra alma sea transformada, no te preocupes. Sanará partes de nuestra alma, sanará lo que necesites sanar en tu cuerpo, empezará a arreglar los asuntos familiares, traerá reconciliación, traerá perdón, sacará la amargura, sacará las heridas. No solo las sanará, sino que en tu crecimiento de madurez, el Espíritu Santo te dará testimonio de que eres un hombre, una mujer nueva y que no cargas con nada y que puedes caminar en esta vida plenamente. Entonces, eso es extraordinario, eso es maravilloso. Por eso es urgente que nosotros abracemos la transformación, que nosotros no nos rehusemos a ser transformados. 1 Corintios 15, versículos 50 y 51 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que pon en tus notas, inevitablemente seré transformado. Transformación no es algo que tú te puedas brincar, no es una asignatura que tú digas, a esa asignatura no entro, a esa clase de transformación no entro, mejor tomo la otra y esta me la brinco, como hacían algunos en la escuela, ¿verdad? Por supuesto nosotros nunca lo hicimos, nosotros siempre entrábamos a todas las materias que nos correspondían, pero algunos se saltaban la que no les gustaba. Bueno, esta asignatura de transformación no te la puedes brincar, no te la debes brincar, amén, si en verdad quieres que se manifieste esa gloriosa vida que tienes en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18, vamos allá. Y vemos ese proceso transformador maravilloso que surge desde tu espíritu. Si quieres conocer más lo que sucede dentro de ti, ve las transmisiones que estamos haciendo los domingos. Estamos hablando de la economía divina, o sea, de cómo Dios se dispensó a nosotros y dentro de nosotros cómo Dios opera. Está extraordinario. Y mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Gracias Lupis, así es, 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Hermoso. Esto es para un congreso, tan solo 2 de Corintios 3:18 es para un congreso de cómo sucede la transformación. Primero tienes que tener luz y tienes que tener una realidad clara de la imagen. La imagen del Dios invisible es Cristo. En otras palabras, si no hay luz de Cristo, si no hay revelación del Hijo, nunca podrá ser transformado. La religión no transforma. Lo único que nos transforma es la vida de Cristo. Es el mismo Cristo transformador y lo hace a través del Espíritu. Por eso es de que es importantísimo que tú sepas
¿Dónde tienes la fuente? Está en tu espíritu. ¿Dónde está el poder transformador? En el Cristo que habita en tu espíritu. Por eso, cuando tú comprendes eso, puedes ayudarle bastante a tu vida, a tu alma. Porque el alma, yo digo, una de las cosas con las cuales luego yo ejemplifico el alma a veces es parecida como al clima de febrero y de marzo, ¿no? Dicen que febrero loco y marzo otro poco. Entonces, a veces así está el alma. Hoy amaneces así, dices, hoy tengo ganas de poner, decía hoy en la mañana mi hijo, papá, y ya no has puesto la de el gozo pegajoso. Entonces hoy tienes ganas de cantar la del gozo pegajoso y la ponemos, y entonces ahí estamos bien alegres, pero después dices, no, y ahora me dan ganas de poner la de la llaga podrida. Bueno, esa ya no, porque esa sí esa es como una de las de Paquita, la del barrio, pero cristianas, ¿verdad? pero yo me estoy riendo solo. Bueno, gracias por los que se ríen conmigo. Pero el alma así es, el alma es como el clima, amanece soleado, de repente ves la nube, se nubló y empieza a llover y entonces así es el alma. Entonces, mucha gente cuando es gobernada por el alma, pongan atención a esto, cuando es gobernada por el alma piensan, cuando están contentos dicen, Dios está conmigo, soy poderoso, lo puedo lograr todo, porque se sienten bien. Pero cuando el alma está cabizbaja, no tiene ganas, entonces dicen, como que Dios se alejó, como que algo pasó, como que algo no está funcionando. Entonces, allí, ojo, allí es donde tu entendimiento es importantísimo. O sea, decirle a mi alma, mira, alma, aunque me estés dando información de que las cosas no están bien, aunque te sientas hasta como deprimida, como que sin ganas, mira, yo te recuerdo una cosa, la fuente de mi vida no es mi alma, la fuente de mi vida está en el espíritu y mi espíritu, donde Cristo habita, está en permanente gozo. Está permanentemente en gozo, en paz, está permanentemente en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Entonces yo tengo que ir a mi alma, están aquí, y ahí tomar mi estabilidad, pararme fuerte y empezar desde allí a tener gobierno de mi alma. Amén. Y entonces mi alma empieza a ubicarse, a decir, ay, sí es cierto, ¿por qué estoy tan deprimida? No debes de estarlo. ¿Por qué? Observa la realidad que tienes en Cristo. Observa lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y entonces, este no es el club de los optimistas, ¿no? Este no es el club de los optimistas. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción de... bueno, acá en México, no sé si en otro lado, ¿ya? Esa canción de los optimistas, ¿verdad? Que pasaban en la tele y todos cantaban, y algunos cristianos querían ir al club de los optimistas, porque les faltaba optimismo, les faltaba fuerza. Pues cómo no, la religión no te da, la religión no produce ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. El que lo genera es el Cristo que está en ti. Amén. Entonces, ese es un ejemplo, hay muchos, de cómo tu alma es transformada. Así que no te preocupes, pon ahí en tus notas, no debo preocuparme, calma. En mi espíritu ya tengo todo lo glorioso que yo necesito, pues lo tengo en Cristo y Cristo habita en mí. Ahora tengo que dejar que esta vida gloriosa empiece a transformar todos los aspectos de mi vida interior, todas las áreas de mi alma. Y eso es maravilloso. Gracias, dice Ariel, el alma es voluble. Gracias, Ariel, es inestable. El espíritu no cambia, eso apúntenlo, eso está bueno. El espíritu es firme, amén. Porque él está, vean qué hermoso, nuestro espíritu habita y ve y percibe y entiende el ámbito de lo consumado, habita, ve, percibe, entiende el ámbito de lo consumado. Eso sucede en nuestro espíritu. Entonces es una cuestión de informarle a nuestra alma la realidad que tenemos en nuestro espíritu, y eso es maravilloso. Amén. Por eso, cuando el espíritu
nos empieza a mostrar esa gloria de Cristo, somos transformados inevitablemente de gloria en gloria. Amén. Filipenses 3, 12, versículo 15, otro pasaje. Filipenses 3, 12, 3, del 12 al 15. Y quise poner todos estos pasajes porque yo sí quiero, yo sí anhelo que se despierte, ¿saben qué? Que se despierten los hijos de Dios el deseo de enriquecer personalmente. O sea, no te doy los textos para que ya los tengas ahí, sino para que en alguno, porque yo sé que así pasa, diga, wow, ese pasaje está padrísimo, lo voy a volver a leer y voy a leer todo el libro y voy a llenarme y voy a dejar que el Señor me enseñe. Yo espero y sé que así será, que en algunos de ustedes el Señor los está regresando a leer la Escritura, ¿escucharon? Los está regresando a leerla porque el Espíritu Santo les quiere mostrar muchas verdades. Por eso te los doy para que tú digas, wow, oye, quiero leer más de eso, yo quiero aprender más de eso. Ahí está la palabra y tienes al Maestro, que es el Espíritu de Dios dentro de ti. Filipenses 3, 12 al 15 dice, no, dice el apóstol Pablo, fíjense qué interesante, ¿eh? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Eso me encanta. O sea, un hombre que obviamente está caminando en un nivel de transformación, está sirviéndole al Señor. Un hombre que ha entregado prácticamente toda su vida sirviéndole a Dios. Pero él dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Se está refiriendo a qué? A una transformación total. O sea, él sigue reconociendo que hay áreas que siguen siendo transformadas y no le dan, eso me encanta, tiene la humildad de reconocerlo, no le da ni temor, ni miedo, él no está ocultando sus debilidades, él no está dando una apariencia de una fortaleza inmensa, ¿no? Él no quiere parecer el superhombre, eso me gusta, yo soy partidario de eso. Yo creo que nos hace mucho daño y le hace mucho daño al cuerpo de Cristo cuando nosotros nos ponemos esa posición de que a nosotros no nos pasa nada. Todo está perfectamente bien. No. Tú y yo estamos en ese tremendo proceso de transformación y hay muchas cosas que necesitan ser transformadas. Hay muchas cosas que deben ser transformadas. Y es bueno que nunca lo olvidemos y que siempre reconozcamos que seguimos en proceso de transformación. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Me gusta, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Wow, o sea, como diciendo, yo sigo caminando y yo quiero ver la completa y plena manifestación de Cristo en mi vida. O sea, yo ya vi que eso es lo que el Padre quiere y yo quiero que lo que el Padre quiere suceda en mi vida. Eso me encanta. Yo quiero que lo que mi papá quiere, eso sucede en mi vida y no me quiero detener hasta que suceda. Quiero seguir adelante. Papá, ¿qué más quieres que sea cambiado? Muéstramelo para que sea transformado. Y entonces dice, y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Wow. Así que de lo que le faltaba de perfección al principio en el versículo 12, donde dice, ni que ya sea perfecto, ¿a qué parte se refiere? A su alma, que todavía no está plenamente transformada. Y después en el 15 dice, y todos los que somos perfectos. Parece que se volvió loco Pablo, ya lo había explicado una vez. Primero dice que no es perfecto, pero luego dice que sí es. Está sencillo, cuando ya comprendemos cómo estamos diseñados. ¿Dónde es perfecto? En su realidad espiritual. ¿Dónde todavía no está plenamente perfeccionado? En el alma. Y no tiene el problema de decir, no pretendo haberlo alcanzado, que el Padre siga haciendo una obra transformadora en mi vida. Amén. Yo creo que esa es una buena actitud que tú y yo deberíamos de tener siempre. No importa que seas pastor, no importa que seas ministro, soy el apóstol.
de Iztapalapa y soy yo el santo papa de aquí, no importa. Y qué bueno que lo seas, o sea, no hay ningún problema en eso, si Dios te da esa oportunidad de tener ese nivel de influencia, pero sería fabuloso que tú conservaras así ese nivel de transformación, de una actitud en donde sigues dejando que el Señor siga siendo formado en tu vida. Amén. Hablando, dice Lupis Alemán, así es, hablando como se habla en el cielo. Fundamental, amén. Entonces, no lo olviden. No podemos, con esto termino, el alma no transformada, porque el punto es, el alma no transformada no permite la manifestación de la nueva creación. Ahí termino ese punto. Repito, el alma no transformada no permite la manifestación. No es un problema de Dios, sino es un problema de un alma que no es transformada. Amén. Araceli, hola pastora Araceli, saludos, dice, saludos familia y bendecida y gloriosa, eso es, un corazón. A ver, Araceli, ¿por qué pusiste un corazón verde? En estas transmisiones los corazones son azules, por favor todos pongan un corazón azul. No, es broma, puedes poner los corazones del color que tú quieras, pero si es azul, pues es mejor. Número 2, otro aspecto importante por el cual no se manifiesta. Otro aspecto importante por el cual no se manifiesta la nueva creación es, y aquí voy a hablar de un sistema, ¿vale? Y lo digo con respeto. Un sistema que nos ha traído mucho problema en el cristianismo. Lo digo con respeto, ya saben que estamos tratando de la manera, le pedimos al Señor que nos permita hablar con gracia, pero decir la verdad y ayudar a la iglesia a que salga del engaño, amén, y a que vea, al ver la verdad y al ver la realidad, suelte ese sistema de sombras, ese sistema de tipos y ese sistema de símbolos, de ritos, ese sistema religioso de sombras. Entonces escribe: el sistema religioso de sombras no permite la manifestación de la nueva creación. En la Escritura vemos diferentes ejemplos de ello. Vamos al primero, Colosenses 2, versículo 16. Vamos a leer Colosenses 2, del 16 al 23. ¿Ya lo tienen? Ahí vamos a ver algunos aspectos, fíjense, algunos aspectos de cómo el apóstol Pablo muestra que aunque estamos en Cristo, debemos de tener cuidado, porque Cristo, pone en tus notas, ok, te voy a poner ahí una basecita. Cristo, recuerda que Cristo es el sí y el amén. En Cristo Jesús, dice el apóstol, todas las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. El libro de Hebreos dice que Cristo Jesús es la realidad. Ahorita vamos a leer esos pasajes y ahorita vas a leer del 16 al 23 unos 7 pasajes. Así que vamos a leer para ver cómo está en la Escritura, porque esto no es... Pongamos atención en esto, familia, amigos que nos ven. Me encanta, yo sé que tengo yo, gracias a Dios por ello, muchos amigos de diferentes trasfondos. Yo esto quiero tratarlo con amor, ¿vale? Con la única intención de que disfrutes mejor la realidad que tienes en Cristo. Y yo sé que nos han enseñado algunas cosas que ahorita vamos, a lo mejor no tan específico, vamos a mencionar, pero va a parecer, no es personal, eso es lo que te quiero decir. No estoy atacando, ¿vale? Tu trasfondo, solo estoy queriendo que podamos ver que es mejor disfrutar la realidad que las sombras. Porque lo que tú tienes adentro, esa nueva creación que tú eres, está destinada para operar en otro nivel de vida, no en un nivel de sombras, no en un nivel de tipos y no en nivel ni siquiera de ritos. Lo que tú tienes dentro es la realidad de las cosas y eso es lo que hoy quiero también compartirte, porque si queremos que esta vida gloriosa se manifieste, tenemos que empezar a soltar todas las sombras, ese sistema de sombras
del cual se invadió la iglesia cristiana. Entonces dice el apóstol Pablo, vamos a Colosenses 2:16. Listos, venga. Dice, por tanto, nadie os juzgue, fíjense, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, amén. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es interesante. Todo lo que ustedes han visto en la ley, las comidas, los ritos, las bebidas, los días de fiesta, todo eso que ustedes practicaban eran las sombras, era la sombra que daba el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo da una sombra. Si tú ves una sombra, tú no estás viendo la realidad. De hecho, la sombra no es nítida, siempre es distorsionada. La sombra no es clara. La sombra, de hecho, si tú ves una sombra de una persona, pues tú, bueno, puedes decir esa persona está gordita porque la sombra se ve redonda. O puedes decir, wow, esa sombra es de una persona chiquita. ¿Por qué? Porque pues está pequeñita. O puedes decir, esa sombra es de una persona delgada. Eso sí lo puedes definir, ¿vale? Pero tú no puedes definir cuál es el rostro de la persona, que está dando esa sombra. Eso tú no lo puedes definir. Tú no puedes definir el color de sus ojos en una sombra. Tú no puedes definir los rasgos de su persona a través de una sombra. Ojo, tú no puedes definir los detalles de la persona en una sombra. Amén. Eso está bueno. Cuando el apóstol Pablo les dice, hey, salgan de las sombras, es porque la sombra, escribe, primer problema, no te permite ver los detalles, no te permite ver la realidad en sí. La sombra no te deja ver los detalles de quien hace esa sombra. Obviamente la ley era una sombra, y sí, es la sombra de quién, de Cristo, lo dice el apóstol Pablo. El cuerpo que da esa sombra es Cristo. Pero si tú te enfocas en la sombra, nunca vas a ver los detalles gloriosos de la realidad de Cristo. ¡Wow! Eso está tremendo. ¿Qué era? Tenía una lista, pero estaba pensando si sacarla o no. El punto es que no la quise sacar porque es mucha información. Pero hay en el Antiguo, pon en tus notas, en el Antiguo Testamento hay muchísimas sombras. Y de hecho todo era una sombra. El tabernáculo era una sombra. Los utensilios del tabernáculo también. El incienso, el aceite, los panes, el altar, el lavacro, el templo, Moisés también, Josué, Aarón. Entonces todo eso era una sombra, y esa sombra era dada ¿por quién? Era dada por el cuerpo de Cristo. Entonces por eso Cristo dijo la verdad, Jesús dijo la verdad cuando dijo, cuando ustedes vean las escrituras, ustedes lo que van a ver, pongan atención a esto, es que las escrituras dan testimonio de mí. ¿Por qué las escrituras dan testimonio de mí? Porque las escrituras lo que hacen es dejar ver la sombra de Cristo, pero es solo la sombra. Es solo la sombra. Por eso después el apóstol dice, pero cuando se convirtieren a Cristo, el velo les será quitado y entonces podrán ver ¿qué? La realidad. O sea, podrán ver a ese cuerpo con todos sus detalles, que es Cristo mismo, el que daba la sombra en el antiguo pacto, pero que ahora sin velos tú lo puedes ver de una manera extraordinaria. Ok, pero sigo adelante. Les voy a decir algunos aspectos, algunos de los problemas que nos ocasionan esas sombras, pero no lo he terminado de leer, así que vamos allá. Acompáñenme. Es Colosenses 2, ahora vamos al versículo 17. Dice,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el cuerpo que da la sombra es Cristo, ¿vale? Pero la sombra son todos los símbolos, los ritos, las fiestas que están allá en ese antiguo pacto. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero apunta esto, subraya esto último que vamos a leer. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Wow. Ok. Entonces, resumiendo, para aprovechar el tiempo, escribe allí, ¿cuál es el problema de vivir en sombras? En traernos todos esos ritos, ¿no? Hoy en la iglesia, híjole, hay mucho de ello. Dicen, nos trajimos el altar y le llamamos a la parte de enfrente de la iglesia el altar. Nos trajimos el templo y le llamamos al salón donde estamos, le llamamos templo. Bueno, nosotros no lo hacemos, pero es parte, me refiero, de incluso la cultura evangélica. Entonces se vino el templo de allá para acá, aunque era una sombra, y ahora esa sombra nos la trajimos y acá le llamamos templo. Nos trajimos la sombra del atrio, lo trajimos de allá y nos lo trajimos para acá y decimos, este es el atrio. Y luego todavía le decimos a la gente, y no pases por allí porque ese es el atrio, y debes de estar santificado, y no debes de andar de mundano. Yo les decía que una vez pues estaba yo en una iglesia y pues yo me invitaron a predicar y y que se me ocurre y me dicen, oiga pastor, ya había terminado la reunión, ¿quiere algo allá? Y hicieron un refrigerio y creo que hay unas tortas. ¿Quiere una torta? Ándale pues, tráigame una torta, gracias. Y me traen una torta, me empiezo a comer la torta y se me ocurre sentarme en la parte de enfrente donde donde se pone el atril pues para predicar, ¿no? Entonces yo vi una persona que estaba así muy, muy atareada, que no sabía cómo acercarse, pero como que se quería acercar conmigo y dije, bueno, algo le pasa, ¿no? Y ya se atrevió a acercarse conmigo y me dice, pastor, por favor, quítese de ahí, quítese por favor de ahí. Yo, ¿por qué? Dije, algo se va a caer o qué. Me dice, es que allí está usted en el altar y no puede estar usted en el altar y luego comiendo. Y entonces que me paro y dije, ay Dios, pues me paro y que me levanto, me voy para allá. Y no, lo más sorprendente, aunque no me lo crean, se empezó a cerrar la cortina. Se tenía como un sistema para cerrar la parte de enfrente. Tenía un sistema templo de Salomón, ¿no? Se iba cerrando. Y yo dije, wow. Y ya me paré, ¿no? Y ya me fui y dije, wow, aquí nos trajimos el atrio, ¿no? Bueno, no el atrio, no. También nos trajimos el atrio, la parte de afuera. Puede comer en el atrio, me dice, ¿no? O sea, el atrio es esa parte de afuera del templo. Y yo decía, ay, Dios santo. Bueno, ok. ¿Qué estoy diciendo? Nos trajimos la sombra, nos trajimos el altar, nos trajimos el atrio, nos trajimos el aceite. Pastor, por favor, ¿puede usted echarle aceite o puede ungir mi carro? Y ahí estamos ungiendo el carro, y estamos ungiendo la casa, y estamos ungiendo a la persona, y nos trajimos el aceite, nos trajimos los panes, y ya no me quiero meter en más porque alguien puede decir, wow, pues este hombre, que nos deja hacerlo, es tan bonito poder ungir a las personas. Yo sentí muy bonito cuando a mí me ungieron. Yo entiendo esa parte. Dice Mari Carmen, yo viví eso. Yo también. Entonces,
al final, al final, el apóstol Pablo dice algo extraordinario. Te voy a decir aspectos que dice el apóstol Pablo de ese sistema. Ok, número 1, basándome en el versículo 16. Así es, las primicias, la profecía. Ya hablé de lo de las primicias. Y yo sé que el asunto de las primicias es increíble, ¿no? Ahora de nuevo, y ahí agarran una sábana, las echan y las mecen. Vale, no lo estoy criticando, solo que las sombras no nos van a dejar ver la realidad. Enfocarme en las sombras no me deja ver realidad. Si yo fomento las sombras y yo como edificador, fíjense, y yo como edificador, pastores que me escuchan, enfoco a las personas en las sombras, estoy causándoles un daño porque no los voy a dejar ver los detalles de la realidad. Va otra vez. Si yo como edificador enfoco a las personas en las sombras, no voy a dejar que ellos puedan percibir, puedan ver los detalles de la realidad de Cristo. Entonces sí me parece que es un tema importantísimo que hoy tratemos, porque además, si yo no veo, si no soy edificado, otro punto importante, en la realidad de Cristo, la vida, esta nueva creación que yo tengo, no se va a manifestar. Porque estaré entretenido en lo que era una sombra, no en la realidad. Tu espíritu solo se alimenta de Cristo. Esa es su comida. Esa es su nutrición. Pero si tú como edificador y yo como edificador no damos Cristo para nutrir, no somos facilitadores, no sé cómo decirlo, de que Cristo sea impartido como comida, entonces ellos no van a poder desarrollar esa vida tan extraordinaria que tienen dentro. Entonces, por eso dije hace un rato, familia, amigos, no es un asunto de crítica, por favor, no es un asunto de crítica. Es más, ese lugar que acababa yo de comentar hace un ratito, donde les digo que me estaba comiendo mi torta alegremente, es una iglesia bonita, que me gusta, y gracias a Dios por los pastores que me invitaron a estar allí, y es maravilloso. Pero la gente, cuando la sumergimos en ese sistema, no puede ver la realidad de Cristo, y eso es una tragedia. Saludos hasta Colombia, un abrazote enorme. Las obras, así es, dice Marley, las obras impiden ver la sustancia, eso también está bueno, y la realidad presente. Así es, también dice Marta Lucía, un abrazo Marta Lucía, qué bueno que está conectada. Dice, las sombras no dejan ver la realidad que es Cristo. Wow, está tremendo. Ok, número 1, porque si no se nos va el tiempo, vale. Versículo 16, escribe, las sombras distorsionan. ¿Qué distorsionan? Distorsionan el concepto de crecimiento. Es increíble. Distorsionan el concepto de crecimiento, ya que las sombras provocan que juzguemos por lo que cumples exteriormente. Y me basé en el versículo 16, porque dice el apóstol Pablo, en ese sistema, fíjate cómo les está diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en ese sistema se juzga de acuerdo a lo que se ve que la persona hace exteriormente. Ese era el sistema en el antiguo pacto, y el problema es que en este sistema, cuando se introduce en la iglesia, surge ese juicio, y se distorsiona entonces el verdadero concepto de crecimiento. ¿Cuál es el verdadero concepto de crecimiento? Escribe, no es que tanto cumples, es que tanto de Cristo está formado en ti. Repito, no es que tanto cumples, es que tanto de Cristo se está formando en tu vida. Ese es crecimiento en el nuevo pacto. Pero el concepto de crecimiento se distorsiona. Escribe, en ese sistema de sombras, los ritos y las reglas son la medida de la madurez. Por ejemplo,
no me da pena decirlo. Yo también lo hice y lo practiqué. Luego vamos a hablar de lo local, si me lo permiten. Aquí yo sé que hay pastores y a lo mejor algunos se van a identificar conmigo. Cuando estamos en la iglesia, ¿qué decimos? Ay, sí, a ese hay que ponerlo, ese nunca falta. A ese vamos a ponerlo. Digo, canta feo, pero hay que ponerlo porque es re fiel. Ese nunca falta. Y le llamamos fiel porque cumple ciertas reglas. Y creo, si somos sinceros, bueno, solo sucede en Iztapalapa, no pasa en Colombia. No pasa allá. Pero en Iztapalapa sí pasa. Al tiempo nos dimos cuenta que nos equivocamos en algunos casos. Y dijimos, sí, ¿no? Oye, pero si este no faltaba. Pero si este sí diezmaba, este sí. Este sí llegaba a la oración y llegaba hasta temprano. No sé quién se identifique conmigo, por favor, no me dejen solo. Algún pastor que diga, yo también padecí de eso. Entonces, el problema es que juzgamos muchas veces por lo que vemos que la persona cumple en las reglas que cumple. No. Ese es el problema de ese sistema. El crecimiento en el nuevo pacto, ya lo dije, es el crecimiento y madurez en el nuevo pacto, es el nivel de formación de Cristo en las personas. Gina Durán dice, es tan necesario que esto lo puedan conocer todos. Es terrible ver los ajenos a esta verdad. Sí, Gina, es necesario porque, va de nuevo, mientras no ayudemos a nuestros hermanos en Cristo, es que vean, es como así, miren, a ver, voy a otro ejemplo. Es como decirle a un niño que está solamente viendo las sombras y que está maravillado con las sombras, es como decirle, hey, ¿te encantan las sombras? Eso no es nada. Mira, voltea, es como que el Espíritu Santo nos ayude a moverle su cabeza y decirle, eso no es nada. Si te encantan las sombras, deja que aprecies la realidad. Es que el Espíritu Santo nos ayude, Gina, y todos los que nos ven, ¿a qué? En amor, en sabiduría, no sé cómo decirlo, en gracia, llevar a nuestros hermanos en Cristo a que dejen de ver las sombras y entonces se enfoquen en la realidad por un motivo, porque Cristo ya está presente. Escribe, ¿por qué es necesario? Porque Cristo ya está presente y Cristo es la realidad. Cristo ya está presente, Cristo ya vino, Cristo ya cumplió todo, Él pagó todo. Él todo lo consumó, murió por ti, por mí. Él ya fue exaltado, fue glorificado, fue entronado y fue impartido. Ya está dentro de ti. No hay motivo legal para seguir viendo la sombra como lo deleitoso y lo máximo. Que he visto que eso es otro detalle terrible de las sombras y de los ritos. Escribe en tus notas como diagnóstico, pero te puede servir. Los ritos le encantan a la gente. Los ritos le encantan a la carne. Esa es la verdad. Los ritos le encantan a nuestros 5 sentidos. Si te das cuenta, los ritos tocan tus sentidos naturales. Ah, lo que ves, lo que huele, me tocó, me ungió, lo tengo, allí está el altar, oh, me subieron de nivel, oh, ahora soy esto. Los ritos encantan a la gente porque entran por los sentidos naturales. Por eso algunos siguen celebrando las cabañas, siguen celebrando la fiesta de las luces, siguen celebrando el que dejes ya saben, todo eso. Por eso tiene un efecto donde la gente dice, wow, hoy salí bendecido. ¿Por qué? Porque pasé por debajo del velo. ¿Por qué? Porque X, ¿vale? Wow, no quiero ser tan específico, pero es muy importante, es fundamental para que la nueva creación se manifieste, es que desenfoquemos nuestra vida de las sombras y disfrutemos y contemplemos al Cristo que está presente, al Cristo que es la realidad de esa sombra que se vio en el antiguo pacto. Entonces, número 2,
Estar enfocado en las sombras es un retroceso. Literalmente es un retroceso. Porque Cristo es la realidad. Ya dije, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre ver una sombra y ver la realidad. ¿Qué prefieres? Es así de simple. ¿Prefieres disfrutar la realidad o prefieres examinar la sombra? Hay gente que es experta examinando las sombras y que incluso su orgullo creció porque son expertos en las profundidades de las sombras. Pero yo no entiendo por qué seguimos enfocados en eso cuando pudieras ser tú alguien que se sumerja en la realidad que es Cristo. Amén. Y ahí sí meternos, sumergirnos y como decían los apóstoles, la profundidad del amor de Dios, su profundidad, su altura, su anchura del amor y de la gracia de Dios, las riquezas, las profundidades de su gracia, de su sabiduría, de su poder y entonces disfrutar esa realidad en la que ya estamos en Cristo Jesús. Dice Marta Lucía, Espíritu Santo intercede, haz remoción en el sistema operativo que obedece a la mentalidad del primer Adán, reconfigura a la mente de Cristo. Así es, que podamos nosotros ser reconfigurados a la mente de Cristo Jesús que ya está en nosotros. Imagínate, tenemos la mente de Cristo, pero seguimos no viendo a Cristo. Eso es una tragedia, que teniendo la mente de Cristo, la ignoremos y sigamos enfocados en la sombra. ¡Wow! Versículo 18. Me referí, tú, apúntalo allí, no puedo tomar más tiempo porque ya se me fue, pero el versículo 18 yo saqué este principio de allí. Tú lo puedes leer en tu casa. Francelis Torres, saludos Francelis, dice, es como querer ver el paisaje con unos binoculares que disfrutar. Así es, exacto, gracias. Es como querer ver el paisaje con unos binoculares cuando tienes y estás tú dentro de ese paisaje en vivo. Es así de absurdo, estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible? Familia, amigos que nos ven, ¿cómo no? No, estás en la realidad de Cristo. Enfócate en Él. Enfócate en Él. No hay necesidad de que regresemos a ver lo que fue solamente dado para dar una sombra. Eso fue para dar una sombra. Eso no era para llevarte a la perfección. La ley no fue dada para llevarte a la perfección. La ley fue dada solo para que diera una sombra de la realidad. Amén. Una sombra. Pero la realidad es Cristo y ese lo tienes dentro. Amén. Entonces, otra cosa, versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio. ¡Wow! Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué significa eso? Que enfocados en las sombras, escribe, enfocados en las sombras, es afectado tu galardón. Sí. El otro día meditábamos con los pastores de la red y meditábamos cómo tenemos que recordarte a ti, a todos los que el Señor nos permite depositar una palabra que edifique. Tenemos que recordarte que te esperan galardones, premios, recompensas, niveles de autoridad en el reino de Dios en el que ya estás, pero cuando trascendamos a la dimensión eterna. Te esperan recompensas, te esperan premios, galardones, te esperan coronas, asignaciones de autoridad, eso te espera. Pero si tú no estás enfocado en la realidad, dice el apóstol, te pueden estar privando de tu premio. ¿Por qué? Pues porque estás enfocado en lo que no es real. Acuérdate que estás en un reino, estás siendo formado en este reino y acuérdate que eres un administrador de las riquezas de Dios, pero si no administras bien esas riquezas, las riquezas ¿dónde están? Ya las tienes adentro en Cristo Jesús. Pero si no las administras, si no administras todo lo que es Cristo dentro de ti y llegas con Él y dices, Señor, pues es que
yo nunca supe que yo tenía todo esto dentro de mí, ya. Eso es una tragedia. Que no administremos toda la riqueza que ya está en nosotros por estar mirando las sombras. Entonces, es afectada tu recompensa, ya que el Padre, escribe, no recibe nada que no venga del nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si tu nuevo hombre no es edificado, escribe esto, lo que tú estás produciendo, probablemente la gran mayoría no está saliendo de tu nuevo hombre. Está saliendo del viejo hombre o de los vestigios del viejo hombre en el cual fuiste formado. Cuando tu nuevo hombre es formado, es con el propósito de que el Padre, escribe esto, te va a servir. El Padre recoja el fruto de su Hijo. Pon atención, lo que el Padre quiere tomar de ti es el fruto de su Hijo. No el fruto o no el trabajo de Jorge. No la inteligencia de Jorge. No las habilidades de Jorge. El Padre lo único que recibe es el fruto de su Hijo. Por ejemplo, si en esto que estamos haciendo aquí se recoge el fruto de su Hijo, valió la pena. Si en esto lo único que se recogió es lo que Jorge con su inteligencia puede dar, fue vano. Aunque haya sido muy bueno y alguien diga, ay, qué hermoso fue vano. Si salió de Jorge, fue vano. Si salió de Cristo, valió la pena. El Padre lo recogió y va a decir, wow, qué delicioso huele mi hijo, mi primogénito, hermoso. Acuérdense que en aquel día algunos dirán, Señor, pero si nosotros hicimos esto, hicimos esto, y el Señor dirá, pues yo no te conozco. O sea, yo no recibí nada de donde lo debía yo recibir. Dice Erika, sopa, se cayó el yo, pues se cayó. Es que no soy yo. Lo que el Padre quiere tomar, gracias Marta Lucía, es lo que acabamos de decir, es de nosotros, es el fruto de su Hijo. Gracias, Francelis dice, se nos ha impartido la riqueza en nuestro interior ahora. ¿Cuánto de Cristo estamos impartiendo a otros? Se nos ha dado a Cristo para poder administrarlo y multiplicar las riquezas de Cristo en nosotros. Oye, Francelis, pero si eso la gente no lo sabe, entonces la gente está ministrando cosas menores. Está ministrando en un sistema menor. Wow. Y eso es una tragedia. Wow, sí es un privilegio, Gina, es un privilegio. Así es, Ariel, la expresión del Hijo. ¿Qué es mejor? Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es mejor? Fíjense, que la gente se sienta bien, pongan atención en esto, porque le pusieron aceite en la cabeza, o que la gente viva entendiendo que la unción del Santo está dentro de ellos. Va otra vez. ¿Qué es mejor? Que la gente se sienta bien, salga de mi culto contenta porque le puse aceite en su cabeza y le puse aceite en su carro y le puse aceite a sus hijos y le puse aceite a su esposo. A que mejor ellos, su esposo, ella y sus hijos sepan que tienen la unción del Santo dentro de ellos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? La unción que tenemos dentro no se nos quita ni lavándonos. No se nos quita ni tallándonos. Es permanente y es eterna y es la misma vida del Hijo que está en nosotros. Que huele más rico, que huele más sabroso. Por eso en la sombra, cuando se les dijo cómo hicieran el aceite, se les dijo cómo, porque tenía que ser un aceite exquisito. ¿Por qué crees que tenía que ser exquisito? Tenía que ser único, tenía que ser fino y era carísimo. ¿Por qué crees? Porque era una sombra solamente del verdadero aceite que es Cristo, que no tiene valor. ¿Cuánto cuesta nuestro Cristo? Y ahora ese aceite no lo tienes arriba en tu cabeza, ni en tu carro, ni en tu casa.
está dentro de ti y por ti, por el Cristo que está dentro de ti, todo esto está santificado. Por supuesto, todo eso tiene un efecto, todo esto tiene un efecto, pero un efecto que sale de dentro de nosotros. Por eso el aceite tenía que ser, ellos no podían, los sacerdotes usar aceite capullo o aceite 1, 2, 3 o aceite oleico. Ellos no podían usar eso porque sí era delicioso y sí era rico y era aromático porque era una pequeña sombra del aceite extraordinario que es la vida de Cristo. Nada más exquisito que el aceite, la unción del santo que está en nosotros y que cuando sale, wow, tiene un efecto poderoso. ¿Y sabes cómo sale? Sale en tu carácter, sale en la inteligencia, sale en la sabiduría de lo alto que tenemos en Cristo Jesús. Los milagros, dice Ariel, son temporales. Lo mejor es el milagro del Hijo formado. Yo soy de los que creo que el milagro más extraordinario es cada transformación que ocasiona la vida del Hijo dentro de nosotros. Para mí esos son los milagros más fabulosos y yo así lo entiendo y lo comparto. El reino de Dios, de hecho, el reino de Dios allí se empieza a extender. Ya está establecido por Cristo, porque Cristo lo estableció. Pero tú y yo formamos parte de ese extendimiento. Entonces, cuando hablamos de extendimiento del reino, muchos piensan en que crezca la iglesia, en que crezcamos en números, que pongamos más congregaciones, que no está mal. Pero el reino empieza a extenderse cuando hay una transformación en tu vida por causa de Cristo. Eso es reino extendiéndose, porque el reino entre vosotros está. Entre vosotros está. Así es, el solo entender esta verdad es un milagro. No lo pudiéramos entender si no fuera por el milagro que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Perfecto. Entonces, ¿ya vieron? Se afecta la recompensa, porque el Padre puede decir, tú por estar enfocado en las sombras, no edificaste, no se edificó Cristo en tu vida, entonces lo que yo recibí de ti no fue Cristo. Y entonces es afectada tu recompensa. ¡Wow! Está interesante. Siguiente. Las sombras, escribe, el otro problema de las sombras es que nos desconectan de la fuente. Versículo 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza. O sea, ¿qué hacen las sombras? Te desconectan. ¿De dónde? De la fuente. Porque es Cristo la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? No creces, escribe, entonces no creces con el crecimiento que da Dios. Y nunca se va a comparar. Nada se compara al crecimiento que da Dios. Así dice el apóstol Pablo en Corintios. El crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque estás conectado a la cabeza. Porque es de la fuente de donde tú recibes el crecimiento. Entonces, el sistema de sombras promueve la niñez. Deja a las personas en el infantilismo. Por eso, yo lo he visto y no doy tantos detalles para no afectar, ¿no? Probablemente me escuche alguien que pueda decir, eso lo está diciendo por mí, pero yo he visto, ¿no? Y he visto que el hacer ritos y el seguir los ritos y el hacerlos y el cumplirlos realmente no ocasiona verdaderos cambios en la persona. Pero bueno, ahí queda. Versículo, ya se me está yendo el tiempo. Versículo del 20 al 22, de allí tomé otro principio, lo puedes leer en tu casa, que allí estás, seguramente. Del versículo 20 al 22 puse esto, escríbelo, te puede ayudar. Las sombras esclavizan. Las sombras esclavizan a los ritos de la vieja administración. Repito, las sombras te esclavizan a los ritos de la vieja administración. Una persona que se deleita y que ve las sombras como lo máximo, terminará siendo esclava de los ritos. ¡Wow! Terminará siendo esclava de las sombras, de los tipos, de los símbolos.
y será esclava de ellos. Los necesitará para sentirse bien, los necesitará para tener éxito, los necesitará para pensar o sentir que están bendecidos, los necesitará para ¿cómo decirlo? Para pensar que tiene una buena relación con Dios. Cuando esto es inútil ¿por qué? Porque tú eres nuevo. Mira lo que dice el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que son todas cosas que se destruyen con el uso? Fíjate, qué tremendo. Tú, escribe, eres nuevo. Tú eres nuevo. Y ese hombre nuevo ha sido creado en la libertad. Porque el reino de Dios opera en un marco, eso escríbelo, te va a servir. El reino de Dios opera en el marco de la libertad. Es un diseño de libertad. Entonces, si esas sombras te esclavizan y te llevan a los ritos de la vieja administración, ya no estás operando en el hombre nuevo. Tú eres nuevo y eres libre en Cristo Jesús. Y por último, versículo 23. Estas sombras afectan tanto al hombre, fíjense, afectan tanto al hombre interior que engañan. Engañan con estrategias, con formas, para tratar de transformar a la persona. Pero estas sombras no tienen, ponen tus notas con letras grandes, este es el último punto, no tienen un poder transformador. Y para eso me basé en el versículo 23, Colosenses 2:23. No tienen un poder transformador. No transforman, escribe, el hombre interior. Dice el versículo 23, tales cosas tienen la verdad. Fíjense qué interesante, ¿eh? El apóstol Pablo aquí desenmascara el sistema de las sombras. Fíjate lo que dice, ¿eh? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Tienen reputación de humildad. Y tienen reputación de duro trato del cuerpo. Fíjense. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Wow! O sea, ¿a qué te suena? A que escribe, no hay ninguna disciplina externa. No hay ningún tipo de sabiduría que no sea la de Dios. Ninguna disciplina externa transforma. Ninguna sabiduría que no sea la de Dios transforma. No existe filosofía humana que transforme a la persona. No existe. ¿Qué es lo único que transforma? ¿Qué es lo único que transforma? Es Cristo, lo único. Él es el transformador. Las sombras no tienen ningún efecto transformador en el hombre interior. Y yo puse 2 veces, ninguno. Ponlo 3 veces, por favor. ¿Le suena el ayuno? El cristianismo le ha dado al ayuno un efecto transformador. Lo siento, lo digo así. Sé que puede haber debate. Yo soy antidebate. Espero que mejor lo medites. El cristianismo tradicional le ha dado un efecto transformador al ayuno. Y aquí dice que ninguna de esos duros tratos al cuerpo tienen un verdadero efecto, por ejemplo, contra los apetitos de la carne. Romanos capítulo 8 dice claramente qué es lo que tiene un efecto contra los apetitos de la carne. Obvio, el crecimiento, el incremento de la vida de Cristo. En otras palabras, la vida espiritual. Y de eso prediqué hace 2 semanas en la iglesia. La vida en el espíritu es la única que rompe, que quebranta. El incremento de Cristo es el que trae gobierno y buena administración a tu vida completa, con tu alma y con tu cuerpo. Es la vida del Señor.
Es el poder de la vida de Cristo dentro de nosotros que tiene un efecto transformador. Ninguna disciplina externa cambia una naturaleza. Ninguna disciplina externa cambia una naturaleza. Ningún ayuno prolongado cambia una naturaleza. Ningún ayuno prolongado cambia un carácter. Ningún ayuno prolongado hace que Dios haga algo a tu favor. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque, ya lo dije, cuando la iglesia, miren, si con el esfuerzo, voy a decirlo ahora así, si con el esfuerzo que hacemos para tratar, gracias, dice Ariel, son rudimentos, Hebreos 6. Si con esa fuerza con la que se le invierte para tratar de someter al cuerpo, si esa fuerza la canalizáramos en entender la realidad que tenemos en Cristo, no sé si me estoy explicando. Si en vez, voy a decirlo a la mexicana tipo Iztapalapa, en vez de gastar todas nuestras pilas, en vez de gastar todos nuestros recursos en esforzarnos en contener nuestro cuerpo con algunas disciplinas, invirtiéramos todos esos recursos en entender la nueva realidad que tengo en Cristo, algo diferente sucedería. Veríamos mucho mejor y mayor aprovechamiento en la vida de las personas, porque eso incrementaría el desarrollo de la vida de Cristo dentro de cada uno. Por eso, repito, las sombras no tienen ningún efecto transformador en el hombre interior. Y tú eres un hombre nuevo, y tú eres una nueva creación, y ninguna de esas disciplinas, cultos voluntarios y esa humildad y trato duro del cuerpo, ninguno de esos tiene un efecto directo al interior. Ninguna disciplina externa cambia una naturaleza y no tiene ningún efecto contra la carne. Así que, bienvenidos chicos, bienvenidos. Si tú has escuchado esto y tú dices, ¿qué hago ahora? Bueno, bienvenidos. ¿A qué? A la edificación en Cristo Jesús. Es importante que tú permanezcas siendo edificado en Cristo Jesús, en Él. ¿Para qué? Para que ese Cristo que tú tienes empiece a incrementarse y entonces, fíjate, si tú hoy pudiste escuchar algo que te dio luz, si hoy tú pudiste escuchar algo y decir, wow, sí es cierto, bueno, a veces en ese sistema de sombras buscamos más, fíjense, se me viene otra cosa que es muy triste y afecta mucho a la vida de los hijos de Dios. A veces buscan más a un ministro para que los bendiga en algún aspecto, para que haga algo, que al mismo Cristo. Te voy a decir una cosa, un verdadero edificador te lleva a Cristo, no te lleva a él mismo, te lleva a Cristo, te muestra a Cristo, te enseña a Cristo y el mismo edificador junto contigo aprende a Cristo. Aprendemos mutuamente porque es Él la fuente, Él es el que nos transforma. Y te voy a decir otro detalle, cuando tú estás siendo edificado correctamente, wow, empiezas a poder darte cuenta que no existe mejor cosa que poder contemplar mejor a Cristo. Por eso necesitamos buenos edificadores. Por eso siempre lo digo, cuando el Señor pone en tu vida, y yo sé que así ha sido, un edificador que te muestra a Cristo, que te da como alimento al propio Cristo, quédate ahí, escucha, sé noble, que sea transformada tu mente, que sea transformada tu alma. Ríndete a la verdad de Cristo y disfruta la realidad de Cristo. Lo que ese Cristo te indique que sea quitado de tu vida, tú quítalo. Lo que el Cristo que tienes dentro, el que te habita, te indique que mueras, muere a ello. Es Cristo el que se quiere manifestar. Y por eso lo que hemos compartido. ¿Por qué no se manifiesta la nueva creación? Porque mientras la nueva creación está enfocada en las sombras,
nunca podrá ver, disfrutar y manifestar la realidad. Amén. Chicos, así es, se acaba la mamá y el papá espiritual. Diríamos aquí en México, no me toques ese son, ¿eh? ¿Por qué? Porque mucho cristianismo evangélico está enfocado malamente, vuelvo a decirlo, en el hombre, ¿no? Y se fomenta a veces él es mi papá o ella es mi mamá espiritual. Lo respeto, ¿vale? Puedo estarme ya, a lo mejor pasando de la línea, pero hay que decirlo. Enfoquemos, familia, a los hijos de Dios, a Cristo. Seamos honestos. La gente no es transformada por nosotros, es transformada por Cristo. La gente no es edificada por nosotros, es edificada por Cristo. Y la gente tiene que ser llevada a Cristo. ¿Qué somos nosotros? Si alguno nos considera sus pastores, pues lo somos. Pero ¿qué hace un pastor? Un pastor te lleva a Cristo. Un pastor te edifica en esa vida. Un pastor es un mentor de tu espíritu. ¿Para qué? Para poder mostrarte tu realidad espiritual y que esa realidad espiritual transforme todo tu ser. Y eso nos alegra. Ver que Cristo es formado en tu vida es el mayor gozo. Aunque un día pases y no nos saludemos por equivocación, no sé si me explico, y estés en otra congregación, y estés en otra iglesia, eso es secundario. Si podemos aportar en una medida que Cristo se ha formado en tu vida, ese es el gozo y la alegría de un edificador. Amén. Wow, así que chicos, un abrazo enorme. Hemos terminado y hemos disfrutado de esta palabra, así que ya tienes otra lucecita de qué es lo que no permite que la nueva creación se manifieste. Así que a poner atención a esas cosas. Y bueno, pues ya terminamos. Me encantó estar con ustedes. Me pasé ahora sí. Discúlpenme, 1 hora y media, casi 1 hora y media de enseñanza. Pero bueno, hay muchas cosas allí que tú puedes ver en ese pasaje que te di. Y sé que el Espíritu Santo va a añadir mucho más. Porque así es Él. Él es un maestro por excelencia. Es el mejor. Les amamos, chicos. Gracias a Dios. Qué bueno que se conectaron. Compartan la transmisión. No lo dije al principio. Compartan para que muchos más puedan escucharla. Amén. Y los saludo. Viviana, saludos. Ofe López, saludos. ¿Quién más está ahí? Francelis, Huicho, Erika, Mirna, un abrazote Mirna, Ariel, Gina, Claudia, Carmelo, Viviana, Nicolás, un abrazo, Marta Lucía, un abrazo. Excelente. Francelis desde Puerto Rico, Puerto Rico. Eso es. Gracias a Dios. Hasta Pachuca, Araceli, un abrazo. Y gracias a todos, familia. Gracias por aquellos que siembran en esta casa. Son bendecidos y yo sé que lo hacen por naturaleza y porque Dios les ha multiplicado en todo. Un abrazo, se les ama.